Bueno, llegamos a final de trimestre. Por estos últimos 3 meses estuvimos estudiando los 10 mandamientos como parte de un curso más grande que es de la ética cristiana, que inició el año pasado. Este año empezamos con los 10 mandamientos y casi como lo prometí, vimos la primera tabla, como hoy vamos a empezar con el cuarto mandamiento. Entonces, definitivamente no lo voy a poder terminar hoy. Entonces, lo continuaremos, si el Señor así nos da la vida, el próximo año. El cuarto mandamiento. Como vimos, este es uno de los mandamientos más extensos y no solamente llama la atención por la longitud de los versículos que abarca, sino también por la amplitud de las razones anexas que nos invitan a guardar el día del Señor para Él. Como vimos, salta a la vista cuando comparamos lo que nos dice Éxodo 20, que nos dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, vemos un lenguaje muy similar. Sin embargo, la razón anexa se amplía de la siguiente manera. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Como les digo, esta diferencia es fácil de ver. Por un lado se nos dice que hay que guardar el día del Señor a la luz de la obra creadora del Señor, pero también hay que guardar el día del Señor a la luz de su obra redentora. Ambos registros son inspirados por el Espíritu Santo y realmente ambos están presentes en cierta medida en ambos pasajes, en especial en Éxodo. ¿Por qué? Porque Éxodo y Deuteronomio, cuando introducen los mandamientos, hay un prefacio, que ya también lo estudiamos, y ese prefacio nos recuerda que Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto. Hay un concepto redentor involucrado en todos los mandamientos. Podríamos decir que esa es como una razón anexa para cada mandamiento. El Señor nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él porque Jehová nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Que no hagamos imágenes, ¿por qué? Porque nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Que no tomemos su nombre en vano porque Jehová nuestro Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, en Éxodo 20, aunque se nos indica la obra creadora del Señor, no debemos olvidar que también está presente la redención, porque así son introducidos los mandamientos. Pero Deuteronomio lo hace todavía más explícito. Esa es la razón, y vamos a estudiar ambas. Ahora, como los demás mandamientos, el cuarto mandamiento no está exento de hacerse algunas preguntas necesarias, dudas comunes que a veces surgen. De hecho, una de las más frecuentes por aquellos que han solicitado membresía, digo más frecuentes a la luz de algunas que he recibido, no estoy diciendo que todos tienen esa misma pregunta, pero yo entiendo que hay que reunirse el domingo, pero ¿por qué cambió de sábado a domingo? Entonces, eso también vamos a ver por qué cambia de sábado a domingo. Hay algunos que van a decir que sí, puede ser el domingo de manera tradicional, pero que el patrón es un día entre 7. Y por eso hay algunos que no ven diferencia en que sea cualquier otro día de la semana mientras todos se pongan de acuerdo. Y por eso algunos se reunirán otro día de la semana y van a decir que ese es el día que han apartado para adorar al Señor, que lo importante es el patrón. Otra pregunta, ¿es mayormente un día de descanso o es mayormente el tiempo apartado para la adoración a Dios? ¿Y qué es apartar todo el día? Estamos hablando literalmente de las 24 horas. ¿Y por qué, como vamos a notar, también en la redacción de las confesiones y de los catecismos,
este énfasis no solamente del día del Señor como tal, sino también de la preparación previa, el día anterior. ¿Es un día del Señor o 2 días? ¿Se puede descansar con 2 cultos el domingo? ¿Dónde queda el lugar para las obras de misericordia? ¿Qué tipo de recreaciones son permitidas? Bueno, en primer lugar, son permitidas algunas formas de recreación en el día del Señor. No es casualidad que varios de los enfrentamientos que Jesús tuvo con los fariseos tuvieron lugar un día de reposo. Muchos de los milagros el Señor los hizo un día de reposo. Muchas veces cuando intentaron acusarle, ¿qué día era el que buscaban para acusar al Señor? El día de reposo. Y nosotros, como los fariseos, podemos volvernos creativamente legalistas o creativamente quebrantadores de este día. Ya muchos han escuchado ejemplos del Talmud, uno de los escritos judíos más conocidos, que recopila varias de estas regulaciones. Particularmente hay una sección que se conoce como los 39 melakot, o categorías de trabajo prohibidas para el día del Señor, o como ellos le llamarían para el sábado. Entre ellas, por ejemplo, se regulaba todo lo concerniente con el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, regarlas en el sábado estaba prohibido. Ahora, para nosotros eso puede sonar como un detalle muy pequeño, ¿verdad? No voy a regar la mata el domingo. Pero estamos hablando de días también que se dependía de la agricultura. Ahora es diferente si usted tiene un cultivo. Debo procurar el riego del cultivo en el día sábado. Eso ya puede ser diferente. Porque como vamos a ver, hay un lenguaje de las obras necesarias. ¿Qué hacía usted por sus animales? Y por eso el Señor, ¿verdad?, sacó constantemente el tema de, si usted ve que su animal cayó, usted va y lo rescata. Hay obras de necesidad que se hacen en ese día, aún por los animales, que como vemos, hasta ellos están incluidos en el mandamiento de que descansaran. Entonces, como les digo, puede parecernos ahora algo trivial preguntarse si, bueno, regar una planta. Es que no, ellos no simplemente estaban regando su orquídea o su suculenta, eso no era eso. Ellos tenían cultivos de los cuales dependían. Entonces, no todo es tan trivial como a veces nos pudiera parecer. Otras, pues, por supuesto que sí, como el asunto de la distancia que se podía recorrer en un sábado. Este ejemplo lo había mencionado en otra ocasión, donde entonces para poder evadir el hecho de que estaban caminando más de, no sé si era 1 milla o 2 millas fuera de su lugar de habitación, lo que hacían era que por medio de los comerciantes pedían que dejaran una prenda en ciertos lugares y de esa manera caminaban cierta distancia. Y donde estaba esa prenda era también considerado su lugar de habitación, entonces podían caminar otra distancia más. Usted iba dejando y podía entonces caminar largas distancias sin quebrantar el día del Señor porque me he movido dentro del radio de acción de mi lugar de habitación. Bueno, digo, muy creativo. Esto sigue hasta el día de hoy. Otro autor cita el caso de una sinagoga judía donde le preguntaron al rabí si era legal llenar la lavaplatos la víspera del sábado. Aquí no hay que recordar. Ellos, como lo van a contar, ¿verdad?, es desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del día sábado. Entonces, están los platos sucios. Rabí, ¿podemos llenar las lavaplatos en vísperas del sábado? Él respondió que esa actividad no se consideraría trabajo si no clasificaba y colocaba la carga por tipo de platos. Meter la vajilla atropelladamente no supondría ningún problema. ¿Entienden lo que está pasando? Usted los metía a lo que cayera, no está trabajando. Si usted tenía la delicadeza de poner los platos grandes abajo, los platos pequeños arriba, ya estaba trabajando. Este mismo autor, que es Edmund Clooney, y ya está en la presencia del Señor, cuenta cómo al criar a sus hijos, él buscaba también que entendieran que el día del Señor debía ser un día de descanso y por ende que no se debían realizar actividades regulares de juego y de trabajo, sino reflexionar en Cristo y honrarlo en su día. Pero él escribe lo siguiente: sin duda mi hijo comprendió la teoría, pero también era muy creativo. Un domingo descubrí que estaba jugando al dominó. Señaló con rapidez uno de los lados del dominó. Esos son los israelitas, balbució, y estos son los filisteos.
Sí, podemos ser muy creativos, ¿verdad? Para nosotros convencernos a nosotros mismos que no estamos quebrantando el día del Señor y buscar nuestras razones. En una última nota, no tan jocosa, pero recordarán que Sinclair Ferguson, cuando estudiamos su material del Cristo completo, aunque esto no lo menciona en el libro, sino en una clase que da relacionada con el libro, él menciona que en su infancia, cuando todavía no era creyente, su familia no iba a la iglesia, pero guardaban el domingo. Es decir, el domingo no hacían nada. Aunque no eran creyentes en sí mismos, no iban a la iglesia siquiera. Pero él dice cómo recuerda ver a través de la ventana a los niños que estaban jugando fuera y decirse adentro, pero es domingo, están jugando un domingo, aunque ellos mismos no iban a la iglesia. Para ver cómo se exponía, ¿verdad?, ese corazón pronto para juzgar. Pero este día del Señor, que para él antes era el peor día, porque de nuevo, imagínense, no se hacía nada más, ni siquiera iba a la iglesia, pasó a ser el mejor, no porque el mandamiento hubiera cambiado, sino porque ahora el corazón amaba el mandamiento. Por tanto, yo espero que veamos que el día de reposo, a la luz de la creación y la redención, son el trasfondo necesario antes de abordar las demandas y las prohibiciones, para que no perdamos el corazón del mandamiento. Usualmente hemos visto las razones anexas al final, pero con el día del Señor vamos a verlas de primero. Y lo primero entonces es la creación. El Éxodo se nos describe en Éxodo, se nos describe una de las razones más básicas por las cuales hay que guardar un día de 7, y es el descanso que es necesario. Dios nos provee un día para tener alivio y refrigerio de nuestras cargas y de las consecuencias del pecado en nuestros trabajos y actividades regulares. Esto para algunos será repaso, para algunos quizás si no están tan familiarizados, pero lo vuelvo a decir. El trabajo el Señor lo dio como algo bueno para el hombre y lo dio antes de que el pecado entrara en el mundo. Pero es después de la entrada del pecado que entonces, como parte de ese juicio que Dios pronuncia, le dice al hombre que ahora es con dolor y con sudor que va a comer y que va a trabajar la tierra. Hay una carga, hay consecuencias del pecado en nuestra labor. Pero no obstante, aún antes de eso, de nuevo, antes de que entrara el pecado, Génesis nos narra a nosotros de que Dios mismo estableció un patrón. En 6 días creó los cielos y la tierra y al séptimo descansó. Nosotros necesitamos descansar porque nos cansamos, pero Dios descansa no porque esté cansado. Sin embargo, lo hace para establecernos un patrón. Esto es importante. Dios, por supuesto, con la palabra de su poder pudo crear los cielos y la tierra en un instante, pero no lo hizo así. Lo hizo en 6 días. Y el séptimo lo aparta y lo bendice. Y esto es lo que hace al día de reposo parte de las ordenanzas de la creación. Aunque Génesis no dice que Dios, al bendecir ese día séptimo, le está diciendo a Adán y Eva que también tienen que hacer lo mismo. O sea, nosotros no leemos de que a Adán y Eva se les diga eso. Simplemente el patrón se está estableciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Recuerden que esa era una de las maneras también de resumir la vida ética. ¿Cómo debemos vivir? Siendo imitadores de Dios. Como Pablo también lo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O en Efesios 5 también cuando dice, ¿verdad?, que nos conduzcamos como hijos amados, ¿verdad?, imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Entonces, si nuestro Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, nosotros también vamos a trabajar 6 días y descansar el séptimo. ¿Por qué? Porque imitamos a nuestro Dios. Como les digo, para nosotros sí es necesario un descanso. Nos cansamos. Como también dice ese autor Edmund Clooney, lo cierto es que el descanso es un principio que muchos adictos al trabajo entienden hasta que sufren el primer infarto. Es necesario descansar.
A veces algunos tienen que aprenderlo a la mala. También es interesante cómo se siguen probando distintos patrones de trabajo. Ciertamente ya el trabajar 6 días y descansar el séptimo no es el único. Hay muchos que tienen un patrón de lo que llamamos ese horario de oficina, de lunes a viernes. Otros tendrán modelos de trabajo de 4 días y se siguen probando. Pero la verdad del caso es que hay una razón por la cual todavía predomina el hecho de trabajar 6 días y descansar 1, porque es un patrón establecido desde la creación. También tenemos que recordar el alivio que esto tuvo que suponer para los israelitas cuando Dios los rescata, porque cómo estaban viviendo bajo los días de la esclavitud. No solamente estaban esclavizados trabajando arduamente, sino que cuando Moisés, ¿verdad?, llega a decirle a Faraón que los libere, lo que luego hace es añadirle más carga al trabajo y tenían que entregar los mismos resultados. Ese era el tipo de jefe que tenían. Trabaje más y yo espero lo mismo. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de este patrón, como hemos visto? Primero, porque Dios descansó el séptimo día, no porque estuviera cansado, de hecho, y no porque dejara de trabajar desde entonces, porque Jesús, ¿verdad?, en Juan 5:17, que está ya anotado, Él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero nos muestra que este descanso implicaba apreciar la obra de la creación finalizada también. Hay un aspecto de aprecio por lo que se ha hecho, que yo creo que todos en mayor o menor medida lo hemos también experimentado, la satisfacción de terminar un trabajo y tomar un momento para verlo. Los que hacen trabajo todavía mayormente manual, con mucha más razón. Hay una satisfacción por ver lo que usted ha completado. Dios hace una pausa, bendice el séptimo día y dice que todo era muy bueno. Y Él nos invita a lo mismo, que hagamos una pausa, pero no simplemente para dejar de trabajar, sino para adorarlo a Él, el mayor bien de todos. Muchos cuestionan que el cuarto mandamiento sea una ordenanza de la creación, tal como lo es el matrimonio, el trabajo, la santidad de la vida. De nuevo, porque dicen que no se lee explícitamente que Dios ordene a Adán y a Eva que descansen. O tampoco lo reitera Noé después del diluvio, que se aparte el séptimo día. Pero nosotros debemos recordar el momento en el cual Génesis fue escrito. Lo escribe Moisés, ¿para quiénes? Para los que fueron rescatados de Egipto. Y si usted, como israelita, después de que ha sido rescatado de Egipto, está leyendo, digamos, aunque no habían esos capítulos en ese momento, pero está leyendo Génesis 1 y 2, y usted lee que Dios descansó el séptimo día, ¿qué es lo primero que usted va a asociar? Como nos ha mandado a nosotros. Es lo que va a asociar. Así como nos dio la ley en el Sinaí, es que lo mismo hizo Dios. Él creó los cielos y la tierra en 6 días. Y es así, como explícitamente, ¿verdad? Lo leemos en Éxodo. Es que no hay que darle mayor vuelta. Ahí no dice que trabajemos 6 días y descansemos el séptimo porque fue lo que Dios le ordenó a Adán y Eva. No, es porque es lo que Dios hizo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí mismo está. Ya vimos entonces que es porque es lo que Dios hace. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios. Y de nuevo, en muchas otras partes de la Escritura, no solamente cuando los mandamientos fueron dados, el Señor reitera y reitera: guarde mi día de reposo santo, porque en 6 días yo hice los cielos y la tierra. Y esto para Israel sí fue una ordenanza como parte del pacto. Pero veamos el lenguaje en Éxodo 31, por ejemplo. Éxodo 31, versículos 12 y 13. De nuevo, algunos van a tener ahí un subtítulo que dice el día de reposo como señal, sí, porque era parte del pacto que Dios estableció con ellos.
Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Muy bien, el Señor está diciendo, yo los he apartado para mí. Es una señal, pero ¿a qué apela? Al hecho de la redención, no solamente a eso, sino versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, eso es el aspecto de la creación. Podríamos decir muchas más cosas, pero esto es suficiente. Vamos ahora al hecho de la redención y el día de reposo. El Señor no solamente manda que apartemos, a que santifiquemos ese día porque en 6 días Él hizo los cielos y la tierra, sino también porque ese día nos redimió, porque Él es nuestro Redentor. Ahora esto es importante entenderlo. ¿Redimidos de qué? Porque ciertamente aquel Israel fue salvado de su esclavitud de Egipto, donde eran oprimidos y explotados laboralmente. Pero también fue la libertad para poder adorar a Dios. Es decir, la meta, cuando los rescató de Egipto, no era simplemente llevarlos a una tierra para que descansaran, sino para que tuvieran comunión con Él. Y eso también lo podemos observar en el Éxodo, cuando Jehová instruyó a Moisés previo a su regreso a Egipto. Vamos ahora a Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, 18. Bueno, vean el contexto, versículo 17. Y he dicho, yo sacaré la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. O sea, para ofrecer sacrificios a Él. No era simplemente rescatarlos y ya. No, era para que rindieran la adoración de vida también a Dios, ofrecerle sacrificios a Dios. Y esto es de suma importancia, porque en el debate relacionado con el 4º mandamiento, donde algunos se preguntan, ¿es mayormente un día de descanso o es mayormente un día de adoración? Muchos preguntan, ¿de qué fue redimido Israel? Y algunos, como John Frame, van a argumentar de que la redención fue precisamente de esa esclavitud y de esa carga, no del pecado. Él dice, el Señor luego en Deuteronomio lo que dice es, acuérdate, ¿verdad?, de guardar el día de reposo porque siervo fuiste en la tierra de Egipto. No dice en otras partes, bueno, porque pecamos 6 días y en el 7º somos perdonados. Es lo que dice, particularmente Israel fue rescatado de esa carga, de esa opresión, porque quiere enfatizar el aspecto del descanso. Como les digo, hay que ver el tema del descanso. Por algo es el día de reposo. Pero yo creo que nosotros no podemos ignorar el propósito para el cual los estaba llevando a la tierra prometida, para ser el Dios de ellos y para que tuvieran comunión con Él. Les digo, algunos entonces dirán, no, el mandamiento dice que trabajemos 6 días y que descansemos 1, no que pequemos 6 días y seamos perdonados en el 7º. Este descanso entonces, que es visto así por algunos, no solo es dejar de hacer otras cosas, en especial aquellas por las que nos ganamos nuestro sustento, para tener el tiempo para adorar y para las obras necesarias y de misericordia, sino de que hay que tener simple y llanamente descanso. En otras palabras, usted puede tomarse una siesta el día de reposo. Ahora, ¿puede tomarse una siesta el día de reposo? Yo creo que sí. Y luego lo vamos a ver. Lo que estoy diciendo es ese énfasis en el tiempo. O sea, ¿qué debe predominar en lo que llamamos nosotros el día del Señor? ¿La adoración a Él o el descanso? El hecho de que usted
en efecto se está desentendiendo de las labores diarias, de lo que usted puede hacer cualquier otro día de la semana y simple y llanamente descansar. O es dejar de hacer lo que rutinariamente hacemos todos los otros días para tener tiempo para adorar. Ven, ese es el matiz. Quiero que entendamos de lo que hay de fondo, de por qué hermanos que también confiesan una misma fe o que se adhieren también a una confesión de fe, a un catecismo histórico, estarán con esos detalles ahí en cuenta, ya sea dentro de los bautistas reformados o los presbiterianos. Estos son los que tienen que preguntarse si está mal tomar una siesta, dar una caminata u otro tipo de ejercicio. Lo que es distinguir entre precisamente ese llamado a descansar, o es descansar sentarse a ver un partido de fútbol o de otro deporte a nivel profesional. Por tanto, tendremos que examinar las Escrituras para que nosotros, con estos énfasis que se notan en los catecismos y en nuestra propia confesión, entendamos para qué es el cese de las actividades, que no solamente se refiere a lo que uno deja de hacer físicamente, sino hasta los pensamientos. Porque en eso tampoco podemos nosotros, de nuevo, ponernos creativos para justificarnos a nosotros mismos, de que no estamos trabajando en el día del Señor, pero lo que usted está en su cabeza es pensando en todo lo que tiene que llegar a hacer en la oficina el día siguiente, a todo lo que tiene que llegar a responder. No ha entrado a trabajar, pero ya tiene en su cabeza todo lo que va a sentarse a escribir el día de mañana. Está realmente dejando de trabajar. Entonces, precisamente para que veamos el alcance, ahora sí, vamos a las preguntas y respuestas que encontramos en el Catecismo de Westminster, en el Catecismo Ortodoxo que hemos estado citando a lo largo de este trimestre. ¿Qué exige el cuarto mandamiento? Pregunta 116, por ejemplo, en el Catecismo de Westminster. ¿Qué se exige en el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o el conservar santos para Dios aquellos tiempos tales como Dios ha establecido en su palabra. Expresamente todo un día en 7. Vean cómo lo dice ahora, todo un día en 7, el cual era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo. Pero desde allí en adelante es el primer día de la semana, el cual continuará así hasta el fin del mundo. Este primer día de la semana es el sábado cristiano o el sábado, y en el Nuevo Testamento se llama el día del Señor. Aquí ya está respondiendo, ¿verdad? Porque entendemos el cambio. Igual veremos unos pasajes adicionales. ¿Cómo debe ser santificado el sábado o el sábado cristiano, el día del Señor? El sábado o el día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día, no solo de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, lo cual obviamente debería caer por su propio peso. No deberíamos estar pecando, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que durante los demás días son legítimas, deleitándonos en usar todo el tiempo, excepto aquella parte que debe tomarse para usarla en obras de necesidad y misericordia, en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en público como en privado. Y con esa finalidad debemos preparar nuestros corazones y con tal previsión, diligencia y moderación, poner en orden y desocuparnos a tiempo de nuestros negocios mundanales, para que estemos más libres y dispuestos para los deberes del día del Señor. Una pequeña nota aquí. O sea, cuando se está leyendo aquí la palabra mundanal, no hay que entenderla en el sentido mundano de pecaminoso. Es mundano de cotidiano, de lo usual. O sea, nos desocupamos de nuestros negocios cotidianos para que estemos más libres y dispuestos para los deberes del día del Señor. Pregunta 118. ¿Por qué el encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores? Esta pregunta, ¿por qué viene? ¿Quién es el que debe velar principalmente que en efecto los demás tengan descanso? Los que están en autoridad.
el padre de que su esposa, sus hijos, sus siervos no estén trabajando. Por eso la pregunta entonces ahora dice, ¿por qué el encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores? Porque esos son los que tienen la potestad de decirle a usted que descanse. Muy bien. El encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan a las familias y demás superiores, porque ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar para quienes están bajo su responsabilidad también lo guarden. Y porque muchas veces ellos tienden a estorbarlos, obligándolos a trabajar en las ocupaciones de ellos mismos. ¿Hacemos trabajar a otros en el día del Señor? Esa es la pregunta que debemos también estudiar. Debe ser claro, cuando uno empieza a ver la extensión de estas respuestas, cuánto énfasis se le daba al día del Señor. Es más, de hecho el catecismo ortodoxo, que también lo he citado y voy a citarlo ahorita mismo, usualmente las respuestas son cortas. Pero si hay una respuesta que no es corta en ese catecismo, es la del día de reposo. Y esto entonces nos deja ver también ese celo que nuestros hermanos bautistas tenían por el día del Señor. Y aquí dieron también respuestas muy amplias. Dice el catecismo ortodoxo, en su pregunta 119, ¿qué nos enseña el cuarto mandamiento? ¿Qué debemos guardar un día de cada 7 en adoración a Dios? Bajo el Antiguo Testamento, este era el último día de la semana, pero bajo el Evangelio cambió al primer día de la semana. Este día del Señor debe dedicarse a la devoción privada y pública, escuchando la palabra diligentemente, practicando los sacramentos evangélicos celosamente, haciendo obras de caridad concienzudamente y descansando de obras ordinarias, excepto en casos de necesidad. Esta era la loable práctica de los santos apóstoles, quienes conocían mejor la voluntad de Cristo en cuanto al tiempo de adoración. No encontramos en todo el Nuevo Testamento que alguna iglesia evangélica en el tiempo apostólico apartara solemnemente algún otro día para adorar a Dios, excepto el primer día. Y así actuaron correctamente, porque si Israel, la simiente natural de Abraham, debía guardar el 7º día para mantener viva la memoria de su liberación de la esclavitud temporal, ¿cuánto más estamos nosotros obligados a guardar el primer día en memoria de que Cristo nos ha liberado de la esclavitud eterna? Ven aquí también el matiz. Ellos están viendo que la libertad de la esclavitud iba más allá de simplemente el hecho de que fueron libertados de esa opresión y de ese arduo trabajo que estaban siendo sometidos. Nosotros esto lo hemos visto en otras ocasiones. La redención de Egipto es símbolo de una redención mayor del pecado que Cristo vino a realizar. Y ese es un énfasis importante que no podemos olvidar cuando estudiamos el cuarto mandamiento. Ahora, ¿qué prohíbe el cuarto mandamiento? Vamos a ver qué pecados tenían estos hermanos entendidos. Y de nuevo, hago aquí la pausa para aquellos que si nos están visitando recientemente. Cuando yo me estoy refiriendo a esos catecismos y confesiones, son simplemente, en especial los catecismos, fueron métodos de enseñanza de pregunta y respuestas a la luz de la palabra de Dios. Todos ellos tienen versículos de apoyo, entonces era una manera de enseñanza. Ahora nosotros los estamos viendo, ¿por qué? Porque nosotros no estamos aquí siendo innovadores, nosotros estamos estudiando la Escritura y viendo cómo otros creyentes a lo largo de la historia también los han entendido. Ahora, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento? Los pecados prohibidos en el cuarto mandamiento son toda omisión de los deberes exigidos, todo cumplimiento de estos que sea descuidado, negligente e inútil, o el cansarse de cumplirlos, toda profanación del día por ociosidad y por hacer aquello que es en sí mismo pecaminoso, y mediante obras, palabras o pensamientos innecesarios acerca de nuestras ocupaciones y recreaciones mundanales. De nuevo, la palabra mundanal, cotidianas, es decir, algo que sería lícito hacer cualquier otro día de la semana, pero no en el día del Señor. ¿Por qué? ¿Porque es pecaminoso? No, porque es el día del Señor.
Pasajes de apoyo para cerrar la clase acá, porque yo sé que muchas preguntas van a surgir, pero como les digo, hasta hoy vamos a poder extendernos con el curso. Isaías 58, pasaje muy conocido. Ahora, los versículos que usualmente se citan para el estudio del día de reposo son los versículos 3 y 14. Yo creo que todo el contexto del capítulo 58, al menos, también debe ser considerado, porque aquí se nos está invitando a tener compasión por los que están en aflicción. Versículo 6, aunque sé que está hablando del ayuno, pero vean que en este mismo contexto, después de hablar del ayuno, habla también de retraernos, de hacer ciertas cosas en el día de reposo. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No, hermanos, el día de reposo no debe ser un día de carga para nosotros. Es un día de refrigerio espiritual. Ciertamente incluye las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque como les digo, en este contexto se nos está hablando de partir el pan con el hambriento, de ir a aquel que está en aflicción. Lo menciono porque, como veremos, es un deber que desatendemos de ese día. Muchas de las acusaciones contra Cristo no fue por no adorar a Jehová en el día de reposo, fue por hacer misericordia en el día de reposo. Vengan cualquier otro día de la semana a ser sanados. Una señora que tenía 18 años de andar jorobada. A ese punto puede llegar nuestra ceguera. Y el Señor entonces nos invita a que nosotros realmente reflexionemos de que en su día nosotros encontramos delicia. Es un día de gozo, no es un día de carga. De hecho, en otra ocasión, fue un primer día de la semana que leemos que ocurre esto, la lectura de la palabra, en los días de Nehemías y de Esdras, y el pueblo está llorando. Y ese día los sacerdotes tienen que decir que no lloren, que no es día para esto, sino para compartir. Y de nuevo también vemos este contexto de comunión y de compartir. Pero tenemos que extenderlo, no es solamente entre nosotros, aunque es muy bueno invitarnos a nuestras casas los días domingos y compartir entre nosotros. Hay un deber de misericordia, pero sobre todo, como estamos leyendo acá, de hacer nuestra voluntad. O sea,
lo que usted sabe que podría hacer cualquier otro día, entonces hágalo cualquier otro día, pero experimente la mayor bendición que se encuentra en efecto en decir que el Señor te está dando un día entre 7 en su misericordia para que usted deje de pensar en el trabajo. Le está dando un día entre 7 para que dejemos de pensar en las vanidades de los resultados de los partidos de fútbol. Es imposible, es imposible. Siempre nos vendrá un pensamiento de algo que tenemos que hacer, de algún pendiente, pero es de lo que intencionalmente estamos buscando hacer y contra lo que tenemos que combatir. Y yo mismo menciono el fútbol porque a mí me gusta. Y porque acabamos de pasar un mes que nos estaban aturuzando fútbol a cada rato. Pero el Señor me está diciendo, aparte un día entre 7, retraiga su pie y encuentre el mayor deleite que se encuentra en el que Él da, en que el Dios que me redimió me está diciendo a mí, yo lo he dado para usted ese día. Deje de trabajar y encuentre descanso en mí. Lo estamos haciendo. Este es el día del Señor. Tiene muchas implicaciones y las estudiaremos más adelante. Pero por ahora, si hay algo con lo que tengo que cerrar, que la clase cierre con esto. Hermanos, encontremos deleite en el día que el Señor ha hecho. Es el día de Él, le pertenece a Él, pero lo ha dado es para nuestro bien. El Señor les bendiga.